Hola, buenos días. Vamos a continuar la exposición de la historia de la filosofía moderna que estamos haciendo, el empirismo inglés. Habíamos visto la figura de John Locke y habíamos quedado en la teoría del conocimiento, como Locke establece una teoría empirista del conocimiento distinta de la aristotélica, aunque con una base común en la idea de que todo el conocimiento que tenemos en la mente viene de la experiencia, de los sentidos, ¿no? Cosa que ya vimos que Leibniz había criticado, ¿no? Leibniz había criticado el ensayo de Locke sobre el conocimiento en su obra Los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, que no llegó a publicar, pero en dicha obra Leibniz pone en cuestión esta idea de Locke, cuando dice que todo el conocimiento que tenemos en la mente viene de los sentidos, menos la mente misma, el entendimiento mismo, ¿no? Dice Leibniz. Esta idea es la que después utilizará Kant para criticar el empirismo inglés como una teoría del conocimiento no solamente parcial, porque solamente tiene en cuenta el conocimiento que viene de los sentidos y no tiene en cuenta el conocimiento puramente lógico que produce el propio entendimiento, ¿no? Sino que la considera Kant también una teoría equivocada, porque realmente necesita una especie de giro copernicano, ¿no? Que ya veremos cuando hablemos de Kant el semestre que viene, y que pues es conocido esta posición de Kant, y que Kant en ese sentido vamos a ver cómo consigue escapar a estas, tomando en serio estas críticas del empirismo inglés a la metafísica, porque toda esta teoría del conocimiento inglesa empírica, el objetivo es criticar las pretensiones de la metafísica que ellos llaman continental. Y entonces, desde ese punto de vista, sí es interesante, vamos a ver cómo Kant utilizará estas críticas para rechazar la metafísica en el sentido moderno, ¿no? Y crear una filosofía que no sea metafísica. En ese sentido, Kant, una de las partes en que se apoya para lo que él llama pues el criticismo, ¿no? Es en esta tradición inglesa, ¿no? Y por eso Kant llega a decir que Hume, como veremos, hablando de Hume, que Hume lo llevó a despertar del sueño dogmático, ¿no? El sueño dogmático que era la metafísica moderna. Pero Kant, la diferencia de Kant con todos estos empiristas ingleses es que Kant trata de restaurar otra vez estos problemas metafísicos, pero tratados de una forma crítica. Se trata de restaurar otra vez una especie de metafísica crítica, de una ontología, una lógica trascendental y todos estos temas que en el empirismo inglés prácticamente pues quedan, como ya vimos desde Francis Bacon, toda la lógica aristotélica pues quedaba arruinada, solamente le interesaba la inducción, ¿no? El conocimiento inductivo empírico. Bien, después de Locke, la figura que en la filosofía inglesa que introduce diríamos un nuevo punto de vista, un desarrollo crítico de esta teoría del conocimiento empirista de Locke, es George Berkeley, ¿no? George Berkeley, que llegó a ser obispo de Cloyne, en Irlanda, pues es de origen irlandés, aunque su familia parece ser que era inglesa, pero nace en Irlanda en 1684, es decir, 2 o 3 generaciones por lo menos después de Locke, que había nacido en
32. Y Berkeley muere en 1753, ¿no? Estudia en Irlanda, en el Trinity College de Dublín, que entonces llegó a tener un prestigio incluso mayor que las universidades de Cambridge y Oxford, porque en el Trinity College la formación que recibió el joven Berkeley era sobre todo las teorías del conocimiento de Locke y la física y las matemáticas de Newton. En ese sentido, la figura de Berkeley es curiosa porque aunque sea un obispo, un hombre de una formación religiosa y que ejerció como tal y la mayor parte de su vida pues se dedicó a las tareas epistolares y llegó a ser obispo y muy interesado por crear instituciones educativas. Incluso intentó crear una universidad en las Bermudas, tuvo algún apoyo del gobierno, pero después pensó que mejor que las Islas Bermudas era crear la universidad en Long Island, cerca de Nueva York. Y allí estuvo esperando los fondos del gobierno, pero no los consiguió y volvió a Inglaterra, ¿no? Después ejerció de obispo. Es decir, la figura de George Berkeley tiene un aspecto de profesional, de sacerdote protestante, ¿no? Pero tiene otro aspecto de filósofo que hay que distinguir, ¿no? Como vamos a ver, su filosofía, las tesis filosóficas que defenderá, pues tienen también una relación religiosa, pero un fundamento religioso, pero son unas tesis que pretenden ser en principio estrictamente filosóficas. Precisamente las obras más importantes de Berkeley las publica a una edad muy temprana, prácticamente a los 25 años publica una nueva teoría de la visión, en 1709. Publica esta obra que es un intento de mejorar la teoría empirista del conocimiento, añadiendo la necesidad de no solamente considerar que el conocimiento deriva de impresiones aisladas, por ejemplo por la vista, o por el tacto, o por el olfato, como vimos en Locke cuando trataba de explicar cómo se produce la idea de una flor. Lo que Berkeley en esta obra se da cuenta de la necesidad de coordinar las sensaciones diversas, ¿no? Y, por ejemplo, introduce la idea de que para captar las ideas de los objetos no solamente es importante la vista, sino que la vista hay que relacionarla con el tacto. Y sin la conexión vista-tacto no se tiene realmente las ideas de las cosas. En esta época se había producido unos experimentos en medicina, un experimento que se llamó el experimento de Molinés. Molinés era un ciego de nacimiento que fue operado pues, a los 12 años o así, de cataratas. Entonces había desarrollado la posibilidad de operar de las cataratas y lo que ocurrió con esta operación es que inmediatamente el operador recobraba la vista, o sea, empezaba a ver. En el caso de Molines era un ciego de nacimiento, es decir, que no recobraba la vista, era ciego de nacimiento. Y al operarlo empieza a ver. Entonces el experimento que se quiso hacer era el siguiente, ¿no? que este experimento, como vamos a ver, confirma las ideas de Berkeley, de la necesidad de conectar el tacto con la vista, por ejemplo, ¿no? Para tener las ideas de las cosas. No tenemos la idea de las cosas solamente con las sensaciones separadas o una mera síntesis, sino que hay que coordinarlas. Y entonces el experimento consistía en que a estos ciegos, a este ciego que lo operaron, antes de operarlo le pusieron en relación con unas figuras sólidas, con unos sólidos como esferas, como tetraedros, ¿no? Una especie de pirámide y un cubo.
Y entonces el cubo de Rubik, un cubo paraléptico, no recuerdo cómo se llama esto. Y entonces se le pedía que se familiarizase, ¿no? Y por el tacto, siendo ciego, sabía distinguir una esfera, una bola, de un cubo o de un tetraedro. El experimento consistió en que una vez que se le opera, recupera la vista, se le ponen estas figuras a distancia, a 1 metro o 2, sin que las pueda tocar. El experimento consiste en saber si reconocerá las figuras, solo con verlas. Las figuras que conocía por el tacto, si al ponérselas ante la vista las reconocerá. Lo que ocurrió es que el ciego no lo reconocía. Es decir, que aunque tenía un conocimiento manual, táctil, ese conocimiento no servía después para el reconocimiento visual. Solamente si había una coordinación de la vista con el tacto, podía asociar una con otra y podía... Es decir, esto aparece, fue un avance importante. La nueva teoría de la visión, por ejemplo, este librito de Berkeley, pues señala estos aspectos, ¿no? que en la teoría empirista del conocimiento había que tener en cuenta, lo que hoy admiten los psicólogos, que cuando un niño nace, pues como dice Piaget, tiene un cuadro de impresiones, de luminosas, de sonidos, de táctiles, pero caótico, ¿no? Solamente cuando tiene posteriormente que empezar a coordinar estas sensaciones, unos cuadros con otros. Por ejemplo, cuando empieza a coordinar la vista con el tacto, al coger las cosas, tiene que aprender a coordinarlas para hacer los movimientos precisos, para coger algo que ve o que oye, ¿no? Y en ese sentido, esto es un poco la aportación en esta obra de Berkeley, pero inmediatamente publicó otro libro más de fondo, que es el Tratado sobre los principios del conocimiento humano. Este libro que yo tengo aquí, una edición popular, Principios del conocimiento humano. Es un tratado, pequeño tratado, es un libro pequeño, en el que Berkeley desarrolla una crítica a la teoría de Locke, ¿no? En el sentido de que Berkeley admite el empirismo de Locke, admite toda la teoría de Locke y cómo se forman las ideas en la mente partiendo de las sensaciones, de sensaciones simples, después se hacen complejas, todo esto que explicamos. Pero se fija que Locke tiene un problema a la hora de explicar la idea de sustancia, ¿no? La idea de sustancia, lo que dijimos que la sustancia no era una sensación. O sea, nosotros cuando vemos una flor, en realidad lo que vemos son una serie de sensaciones, de colores, de táctiles, de olores, y eso nos da la idea de la flor. Pero la idea que manifestaba el empirismo antiguo de Aristóteles es que esas manifestaciones, esas cualidades, ¿no? Tienen esos accidentes, que diría Aristóteles, tienen un sustrato que es la sustancia, que eso es lo que lo soporta, y ese sustrato es el que estaría detrás, ¿no? La idea de sustancia, de substancia de Aristóteles, lo que está detrás, ¿no? De las cosas, que había Aristóteles creía que había una realidad. Realismo, Aristóteles, ¿no? Hay una sustancia independiente de nosotros que está detrás de las cosas. Entonces, claro, lo que dice, ya vimos que Locke no puede justificar esto, ¿no? Y Locke decía que si el conocimiento viene de sensaciones, no tenemos la sensación de sustancia. Tenemos sensaciones particulares, pero no hay la sensación. Por tanto, que haya una sustancia para Locke es algo que no se puede justificar desde su teoría del conocimiento. Porque solo lo que viene de los sentidos, la experiencia, es lo que hay, ¿no? Que hay algo detrás, pues es como el cuento aquel hindú, ¿no? No te puede contestar. Claro, Berkeley lo que dice entonces es que así como Locke ya había distinguido también las cualidades de los objetos, cualidades qualia, ¿no? Las cualidades primarias y las secundarias,
y venía a decir que, siguiendo ideas de Descartes, ¿no?, que las cualidades secundarias, el olor, el color, son cualidades objetivas, mientras que había cualidades objetivas, que serían las cualidades pues, que tienen que ver con la forma, el movimiento de los cuerpos, todo eso es objetivo. Son las cualidades, es objetivo porque son cualidades constantes, ¿no?, serían permanentes, mientras que el color, por ejemplo, puede cambiar, ¿no? No es lo mismo una flor verla al mediodía que por la noche, es el mismo color, pero cambia. Entonces las cualidades son subjetivas, mientras que lo que no cambia es el peso o la forma, ¿no? Son cualidades objetivas. Lo que Berkeley dirá es que si no se puede, si esas cualidades objetivas tienen que ver con la sustancia, con que hay una sustancia permanente, tiene que suponer que hay algo permanente, por tanto que hay un sustrato. Lo que dice Berkeley es que esas cualidades, si no se puede justificar que hay un sustrato, pues también son subjetivas. Y en ese sentido se arreglaría este problema pues eliminando la sustancia material, ¿no? Y en este sentido pues es famosa la idea que sostiene aquí Berkeley de que en realidad la materia no existe. Lo único que existe son la materia objetiva, diríamos. Lo que existe son sensaciones subjetivas, ¿no? El conocimiento está basado en sensaciones, pero sensaciones subjetivas. No hay nada, no hay una sustancia material. Por eso se dice que Berkeley introduce aquí un empirismo idealista y hace un ataque al materialismo, ¿no? Berkeley viene a decir que el materialismo no se puede justificar. Todo el materialismo antiguo pues, está basado en una teoría del conocimiento equivocada, porque no se puede, si hace una crítica desde la teoría del conocimiento empirista, no se puede justificar que exista una materia, una sustancia independiente. Por tanto, si no se puede justificar, pues habrá que decir que el mundo no es algo material, como se creyó hasta Berkeley, ¿no? Según Berkeley, el mundo no es más que el mundo de mis representaciones interiores. El mundo como representación, que diría Schopenhauer, ¿no?, en su obra famosa. Lo que dice Berkeley es que el mundo es una representación, que no existe detrás de las representaciones, que nosotros cuando vemos algo, que no podemos suponer que hay algo detrás. Lo que vemos solamente son percepciones, sensaciones. Y entonces el mundo se reduce a una especie de algo espiritual, ¿no? Es espíritu, más que materia. Y ahí está el idealismo de Becker. Y su principio, entonces, es el famoso principio que establece que ser es ser percibido. No existe nada que no sea percibido. Todo lo que existe son representaciones, son percepciones. Por tanto, no existe una materia si hay algo que no podemos percibir, por ejemplo la sustancia que estaría detrás, pues Berkeley viene a decir, pues si no lo podemos percibir es que no existe. Claro, este es un paso muy fuerte, ¿no? Porque a veces pues llevó a la idea de que esto iba contra el sentido común, que si los filósofos están locos, que niegan que exista el mundo exterior, todas estas críticas que hicieron a Berkeley. Berkeley, sin embargo, decía que su teoría no era completamente racional y del sentido común. Según esta explicación, según la teoría empirista, es lo que habría que concluir. Si se es consecuente, si Locke fuese consecuente, hubiese llegado a negar que exista la materia y hubiese defendido un empirismo completamente idealista, en el sentido de que todo ser es ser percibido, es decir, algo existe si es percibido. Y en ese sentido, Berkeley pues decía, por ejemplo, esta habitación en la que estamos hablando existe porque yo la percibo. Pero claro, si yo saliese de esta habitación, ¿qué ocurriría? Los objetos seguirían aquí. Si no son percibidos, no existirían, según Berkeley. Claro, Berkeley dice, bueno, pero siempre la idea es que si vuelvo a entrar en la habitación, volvería a percibirlos y entonces volverían a existir, ¿no? Entonces hay una idea aquí un poco fantástica, ¿no? Como que el mundo aparece y las cosas aparecen y desaparecen. Pero claro, es una consecuencia de esta teoría empirista, ¿no? La idea de que no existe algo si yo no lo percibo.
Dicho así parece extravagante, pero claro, vamos a ver cómo aquí está apareciendo una idea que después Kant retomará y Fichte con el idealismo, ¿no? En el sentido de que Kant, por ejemplo, llega a decir que podíamos pensar que, como hacen los biólogos, los científicos, el mundo, ¿cómo sería el mundo, la Tierra, antes de la existencia del hombre, ¿no? Por ejemplo, dicen el periodo Cretácico, no existía el hombre. Entonces los biólogos pintan un mundo en que habría pues unos animales, pero no estaría el hombre, ¿no? Entonces, claro, Kant dice, pero claro, esa es una representación que hacen trampa, porque no es objetiva, porque en el fondo siempre estamos nosotros ahí asomándonos a ese mundo, que es lo que dice Berkeley cuando alguien piensa en una habitación que no hay nada. Si, por ejemplo, yo me salgo de esta habitación y yo no la percibo, debería desaparecer, pero claro, Berkeley dice, sin embargo, puedo pensar cuando yo pienso que esta habitación está vacía, en el fondo no es objetivo, porque yo estoy como asomado a esta habitación. Entonces, la idea de Berkeley es muy importante, porque viene a decir que hay una dependencia completa entre el sujeto y el objeto, como diría Kant, ¿no? O en Fichte. Es decir, no existe un mundo independiente del sujeto. El mundo en sí, como diría Kant, no existe, las cosas en sí no existen porque no pueden ser percibidas. Toda esta idea de la cosa en sí de Kant viene de aquí, ¿no? Es decir, no existen cosas independientemente de los sujetos. Berkeley los ponía de esta manera. No existen cosas independientemente de que sean percibidas. Entonces, Berkeley viene a decir que, claro, cuando hay percepciones subjetivas completamente, como cuando yo me imagino algo, yo solo lo percibo, no lo percibe otro, pero hay cosas que percibimos todos, por ejemplo el sol. El sol existe porque todos lo percibimos, ¿no? Y en ese sentido, estas cosas que percibimos todos son más constantes, están sujetas a unas leyes. El sol, podemos decir que es una percepción más constante porque obedece a unas leyes objetivas que fueron creadas por Dios, ¿no? Como decía, claro, Berkeley aquí se inspira también en Malebranche, toma algunos aspectos de Malebranche para tratar de explicar por qué hay percepciones, por qué el sol es una representación que es constante, que está ahí, que la puede ver todo el mundo, no es enteramente subjetiva, como una percepción propia que uno imagine, ¿no? Y como estas percepciones son constantes y se mantienen y nos parecen objetivas, no es porque haya una sustancia, dice, sino es porque el sol es creado por Dios y por tanto Dios, que es una mente que crea el mundo, una mente infinita, está continuamente percibiendo el mundo. Entonces el mundo podemos creer que existe porque es percibido por Dios. Claro, tiene que recurrir Malebranche aquí a una idea que es algo parecido a la idea del ocasionalismo de Malebranche, cuando Malebranche decía que Dios es la única causa del mundo, ¿no? Que está continuamente interviniendo. Cuando yo levanto este brazo, la causa no soy yo, es Dios. Todas estas cosas que decía Malebranche, pues de alguna manera, que llegó a conocer a Malebranche en un viaje a París. Todos estos filósofos viajaban mucho por Europa, pues acompañando pues como preceptores, como vimos el caso de Hobbes, o como por cuestiones políticas, como Locke. Berkeley también hizo estos viajes, conoció a Malebranche en París, poco antes de la muerte de Malebranche, y se interesó por su filosofía. De hecho, la filosofía de Malebranche interesó mucho ya a Locke, porque Locke tiene un escrito criticando a Malebranche. Es decir, que hay una influencia muy fuerte de Malebranche en toda esta teoría del conocimiento, porque la psicología esta de Locke intenta hacer una psicología que sea puramente no fisiología, no una psicología fisiológica, sino una psicología estricta, ¿no? Interior, ¿no? Que no tenga que ver con el cuerpo. Y esta idea le viene pues inspirándose en la psicología fisiológica que Malebranche desarrolló en el libro sobre la investigación de la verdad, del que hablamos, ¿no? En otros vídeos. Pues
Berkeley parece ser cuenta que visitó a Malebranche, se interesó mucho por la filosofía de Malebranche y parece que tuvieron unas discusiones que no se ponían de acuerdo. Entonces, cuando estaban hablando, esto es una anécdota que no se sabe si es verdad o no, pero se la cuentan, que había un perro allí que estaba molestando con sus ladridos a la conversación, y entonces Malebranche parece ser que se levantó, cogió con el bastón, era ya anciano, pues le pegó unos bastonazos al perro para que se callase. Entonces Berkeley, como todo inglés, una tradición de amante de los animales, se escandalizó de que tratase cruelmente al perro, y parece ser que Malebranche contestó que no se preocupe, usted es una máquina, no siente, ¿no? Siguiendo las teorías de Descartes del marxismo. Parece ser una anécdota que cuenta, no se sabe si es verdad. Parece ser también que Malebranche murió poco después, y algunos dicen que fue a causa de las discusiones que tuvo con Berkeley, no se pusieron de acuerdo por el empirismo de Berkeley. Pero aunque Berkeley no es racionalista como Malebranche, sí recoge esta idea del Dios de Malebranche, que interviene continuamente en el mundo, ¿no? Como causa ocasional, y en ese sentido Berkeley introduce la idea de otra manera, ¿no? Viene a decir que si ser percibido, cualquier cosa que existe existe porque es percibida por alguien. Claro, esta mesa ahora existe porque la percibo yo, el sol existe porque lo percibimos los que estamos mirando, todo el mundo está de acuerdo, pero hay partes del universo que no vemos. Entonces, ¿por qué suponemos que existe un universo infinito? Pues claro, Malebranche dice porque es percibido por un ser infinito. Entonces la justificación que encuentra es de tipo teológico, ¿no? Con lo cual aquí el empirismo da, diríamos, un paso adelante y dos pasos atrás, ¿no? Porque ya Locke, por ejemplo, que Locke pues tenía una idea de Dios ya muy racionalizada, era una especie de deísmo, ya se alejaba mucho del Dios de la religión, aunque Locke consideraba que el cristianismo era una religión más racional que otras y por tanto no era un furibundo anticristiano ni nada de esto, pero Locke seguía más bien una idea del Dios de los filósofos, una especie de deísmo, y por eso propugnaba, como Descartes, una especie de una interpretación racional del cristianismo que eliminase la superstición, los milagros, los restos que todavía quedaban. Pero Locke, en ese sentido, todavía mantenía esta idea de Dios. Sin embargo, Malebranche, diríamos, da un paso adelante en el sentido de que introduce esta idea de un idealismo que es precursora del idealismo crítico de Kant o de Fichte, ¿no? En el sentido de que el idealismo de Kant y de Fichte siempre dice que no se puede, Fichte lo dice, no hay objeto sin sujeto, dice Fichte, ni sujeto sin objeto, esta relación dialéctica. Entonces, en ese sentido quiere decir que no existe una cosa en sí aislada. Kant ya decía que si existía no la podíamos conocer, pero es que Fichte niega que exista la cosa en sí, kantiana. Y Fichte en este sentido se aproxima mucho a Berkeley, es un punto de vista idealista. Lo que pasa es que, a diferencia de Berkeley, Fichte introduce una fundamentación dialéctica, ¿no? Un método dialéctico que no es el método empírico, es un método distinto, pero la idea fundamental es la misma, es decir, parece ser como si Berkeley alcanzase un punto de no retorno en la filosofía inglesa, que lo llevaría al idealismo que ya anticipa la filosofía alemana. Pero como vamos a ver, este es un paso adelante, pero tiene el inconveniente de que todavía tiene que recurrir a una fundamentación puramente teológica o religiosa, ¿no? La creencia en Dios, Berkeley en ese sentido es un sacerdote protestante y no pone en duda en ningún momento la existencia de Dios, aunque desconfía de las pruebas racionales, se basa más en unas pruebas, diríamos, de revelaciones, de la revelación, los hechos de la revelación, este tipo de cuestiones. Sin embargo, tiene que introducir la idea de Dios para garantizar la coherencia del mundo, ¿no?
que el mundo existe unas leyes constantes y utilizan las ideas de Malebranche, la idea de que Dios crea el mundo con unas leyes constantes muy simples, no son leyes universales, no leyes particulares. Y en este sentido es en el que Berkeley introduce este punto de vista de Dios para salvar su idealismo, ¿no? Que en principio pues choca con el realismo cotidiano que había entonces, y por eso parecía un escándalo. Y de hecho estas obras del joven Berkeley no tuvieron ningún éxito en principio, ¿no? Se le veía como alguien que decía unas cosas muy raras, no se entendía. Él mismo trató de intentar exponer con más claridad este rechazo al materialismo y la apuesta por una filosofía puramente espiritualista, idealista, que el mundo es un mundo en el que no únicamente existen dos espíritus, el espíritu humano, la conciencia y Dios. Y el mundo es una relación entre Dios y los espíritus, no es un espiritualismo, ¿no? Una especie de espiritualismo, pues intentó de alguna manera mejorarlo, aclararlo en la obra más famosa de Berkeley, que son los 3 diálogos entre Hilás y Philonous, que publicó en 1713, poco después de estas otras obras, que es Hilás, viene del griego hilé, materia, Philonous es los amigos del espíritu, ¿no? Entonces el diálogo entre un materialista y un espiritualista sería, ¿no? Entre estos dos, ahí Berkeley expone la posición materialista de Hilás y las críticas a esta posición que es el propio Berkeley, que es Philonous. En ese sentido, luego Berkeley prácticamente no hizo más avances filosóficos en su vida, realmente es un autor que tiene sus ideas brillantes en su época muy joven, porque el resto de su vida pues se dedicó como ya dije, a intentar fundar una universidad en América, con la colonización inglesa que empezaba, que fracasó. Después se fue obispo, se dedicó a labores epistolares, y los libros que publicó, algunos libros más, pues fueron, por ejemplo, Alcifrón, ¿no? Que es una especie de apología filosófica del espiritualismo contra el materialismo también. Fue quizá el libro que más éxito tuvo, donde empieza a tener éxito. Y otro libro suyo, Siris, que sobre las propiedades del agua de alquitrán, las propiedades curativas que había descubierto en América, unas sustancias que utilizaban los indios americanos para curar las enfermedades, una especie de medicina de este tipo. Y bueno, pues que realmente pues es como estos remedios que luego realmente no sirven casi para nada, pero hombre, destaca el interés que tiene Berkeley en esta parte por curar las enfermedades de la gente, y en ese sentido pues hizo propaganda de este tipo de medicinas, ¿no? De fuentes medicinales. Al final de su vida, pues Berkeley parece que volvió a Oxford, donde estudiaba a alguno de sus hijos, y allí murió, ¿no? Esta es la idea de Berkeley sobre el cambio que introduce Berkeley en la teoría del conocimiento de Locke. Es decir, que para él la teoría del conocimiento de Locke es todavía incoherente, ¿no? Tiene una incoherencia que no consigue resolver, que es cómo explicar desde el conocimiento que podemos conocer las sustancias, no las podemos conocer según la teoría. Entonces, Berkeley, para hacer coherente esta teoría, elimina la sustancia. El concepto de sustancia que venía de la tradición metafísica de Aristóteles, pues es eliminado, no hay sustancias. Lo único que hay en el mundo es mi representación, ¿no? Son mis representaciones, ¿no? Esto es el idealismo puro, ¿no? Es decir,